Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy hablaremos de una nueva historia, un nuevo caso. De hecho, hoy vamos a tocar un caso que está siendo bastante popular, por así decirlo, en cuanto a series, creadores de contenido, muchos comentaristas. Así que decidí traerlo al canal porque pues está interesante y también teníamos que tenerlo por acá porque muchos de ustedes también me lo estuvieron comentando. Así que pues sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 13 de junio de 1980, un hombre llamado Alan Gore alertó a uno de sus vecinos de nombre Richard Parker para que acudiera a su casa a revisar que todo estuviese bien. Alan vivía en Texas con su esposa Betty y sus dos hijas Alisa de 6 años y Bethany, para aquel momento tenía poco más de un año de edad. Ese día Alan tuvo que viajar por trabajo, cosa que a Betty no le gustaba. De hecho, siempre le decía que tenía miedo de quedarse sola, y esto provocaba discusiones entre ellos. Mientras estaba en el aeropuerto, Alan llamó a Betty, pero ella no le contestó al teléfono. Varias horas después intentó comunicarse con ella nuevamente, pero tampoco le contestó, por lo que ya entrada la noche decidió llamar a su vecino. Richard se asomó por una de las ventanas del garage y vio que solo había un auto, cuando debían de haber dos, por lo que llamó nuevamente a Alan y le dijo que probablemente Betty había salido, ya que uno de los vehículos no estaba. Pero Alan fue bastante insistente y le pidió que fuera de nuevo y entrara a la casa como pudiera. En ese momento Richard decidió recorrer mejor los alrededores de la casa y se dio cuenta que estaban encendidas las luces y que en realidad sí estaban los dos autos, solo que desde donde él estaba, desde donde él tenía vista, no podía lograr ver bien. Además de ser vecino de los Gore, Richard también era agente inmobiliario y de hecho fue quien les vendió la casa a los Gore unos años atrás, por lo que le dijo a Alan que consiguiera una copia de las llaves con la inmobiliaria. En medio de todo esto, Alan decidió llamar a dos amigos más para comentarles lo que estaba sucediendo, por lo que cuando Richard regresó a la casa de los Gore con aquella llave, se encontró con estos dos amigos de Alan intentando averiguar qué pasaba. Los tres hombres se dispusieron a entrar a la casa y pese a que Richard encontró las copias de las llaves, estas no fueron necesarias ya que se dieron cuenta de que la puerta principal estaba abierta. Cuando entraron descubrieron a la pequeña Bethany en una de las habitaciones. El llanto de la bebé ya se escuchaba bastante ronco y parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Entonces decidieron buscar a Betty por todas las habitaciones, hasta que en el cuarto de servicio encontraron a Betty en medio de un charco de sangre. Ninguno de los tres hombres se atrevió a ver por completo aquella terrible escena. Simplemente medio abrieron la puerta, vieron parte de su cuerpo ensangrentado, la cerraron e inmediatamente llamaron a la policía. Uno de los amigos se comunicó con Alan y le dio la terrible noticia de que Betty estaba muerta, e incluso le dijo que le habían disparado. Este amigo realmente no sabía si le habían disparado, pero al juzgar por la cantidad de sangre pensaron que eso era lo que había sucedido. Tan pronto se conoció la noticia, en el vecindario se corrió el rumor de que Betty se había quitado la vida, pero la realidad es que la autopsia determinó que la mujer había recibido más de 40 hachazos que acabaron con su vida. A partir de ese entonces la policía debía investigar qué había sucedido con Betty ese día y quién fue la última persona en verla con vida. Pudieron descubrir que en la casa no había ninguna entrada forzada, pero sí se veía como que había ocurrido una especie de lucha, pero más allá de eso no había mucha evidencia. Claramente en este tipo de casos la primera persona de interés para la policía evidentemente fue su propio esposo, Alan, quien tuvo que regresar inmediatamente a su casa para ser interrogado por la familia. En este interrogatorio, Alan dijo que la última persona que él sabía que había ido a su casa la mañana del 13 de junio era Candy Montgomery, una amiga de la familia, quien además se había quedado con su hija Alisa durante ese día. Candy era amiga de Betty, ambas se conocieron en la iglesia metodista de Lucas. Candy además tenía también dos hijos y su hija más grande era la mejor amiga de Alisa, la hija de Betty. La noche anterior a los hechos, Alisa se había quedado en casa de Candy para hacer una pijamada,
Al día siguiente los niños debían ir a la escuela de la Biblia y por la tarde tenían planeado ir al cine, por lo que Alyssa también iría. Pero la niña debía ir a natación después de la escuela de la Biblia, por lo que Candy pasó por casa de Betty para buscar el traje de baño de Alyssa y así llevarla a su clase de natación. En pocas palabras, el itinerario de los niños era ir a la escuela de la Biblia por la mañana, luego Alyssa debía ir a la natación en la tarde y al final de la tarde ellos irían al cine a ver Star Wars. Y finalmente Alyssa se quedaría a dormir otra noche más en casa de Candy. Alan supo que Candy había ido a su casa a buscar el traje de baño porque luego de que Betty no le contestara el teléfono durante el día, él llamó a Candy muy preocupado para saber si le había visto y Candy le dijo que de hecho había ido cerca de las 10 de la mañana a buscar el traje de baño de Alyssa, pero que le había visto bien antes de irse. En medio de todo este interrogatorio y quizás también en su nerviosismo, Alan le confesó a los policías que él y Candy eran amantes, lo cual encendió las alertas en los oficiales y rápidamente enfocaron su investigación en Candy. Ya en este punto muchos de ustedes se estarán preguntando quién era Candy, por qué tenía una relación con Alan, qué tiene que ver ella en todo esto. Por lo que se tiene con mucha certeza es que Candy y Betty sí tenían una amistad de bastante tiempo. En cuanto a Candy, o mejor dicho su nombre completo, Candace Lynn Weller, mejor conocida como Candy, nació el 15 de noviembre de 1949. Ella nació en Texas, Estados Unidos. A principios de 1970 se casó con Pat Montgomery, un ingeniero eléctrico que trabajaba en Texas en una empresa tecnológica que en esa época se dedicaba a la fabricación y desarrollo de ordenadores y otros equipos electrónicos. Por su parte, Candy trabajó como secretaria. Con el tiempo, Pat consiguió un trabajo en el ejército, desarrollando sistemas de radar, lo que le generó grandes ingresos económicos, por lo que Candy dejó de trabajar para dedicarse enteramente a la crianza de sus dos hijos. Además de cuidar a sus hijos, Candy se dedicaba a las actividades de la iglesia. Era una mujer sumamente devota. Ya en 1977 la familia se mudó a Wall, en el condado de Collin, en Texas, y comenzaron a asistir a la iglesia metodista de Lucas. Y justamente en ese lugar es donde conoció a Betty, quien era maestra de secundaria. Por otro lado, Betty y Alan se casaron en enero de 1970 y se mudaron a Dallas. Ya para 1974 es cuando tuvieron a su primera hija, Alyssa, y para ese momento Alan trabajaba también en un conglomerado de productos electrónicos. Para 1976, Betty comenzó a trabajar como maestra de secundaria y se mudaron también a Wall. Betty no disfrutaba para nada su trabajo como maestra. Sentía que sus estudiantes eran sumamente rebeldes y no podía controlarlos. Además, no soportaba quedarse sola cuando Alan tenía que viajar por trabajo. La relación de Betty y Alan no estaba en su mejor momento. Habían decidido tener un segundo hijo, pero de una manera bastante planificada y metódica. Betty quería planear la semana exacta de la concepción para que el bebé naciera en las vacaciones de verano y así no tener que ausentarse tanto tiempo de su trabajo en la escuela. Betty planeaba todos los encuentros sexuales con su esposo, los cuales consistía solo en realizar el acto para poder quedar embarazada. En el fondo, Alan se sentía un poco utilizado y veía esta extrema planificación como algo muy cuadriculado, pero igual quería complacer a Betty con otro hijo. Al igual que los Montgomery, la familia Gore estaba muy involucrada en las actividades de la iglesia metodista de Lucas, por lo que era muy usual que ellos se encontraran en ese lugar. Alan participaba en el equipo de voleibol de la iglesia, al igual que Candy. Hasta el verano de 1978 la relación entre ellos era amistosa y de mutuo respeto, pero un día mientras jugaban un partido se chocaron sus cabezas tras ir por la pelota. Ese golpe fue un antes y un después para Candy. Según sus propias palabras, por alguna razón, desde ese momento no pudo dejar de pensar en Alan y comenzó a sentir una atracción sexual hacia él. Anteriormente, Candy le había dicho a varios de sus amigos que estaba aburrida de su matrimonio y que estaba insinuando que sería bueno tener quizás una aventura y sentir fuegos artificiales. A partir de ese momento, Candy y Alan comenzaron a bromear sobre una cosa y otra. Alan le guiñaba el ojo, ella le sonreía, se hacían chistes el uno al otro y hablaban por ratos largos luego de los entrenamientos y las prácticas del coro.
Todo esto fue de manera bastante discreta. Incluso en algún punto Candy dudó si Alan realmente estaba coqueteando con ella o si era solo parte de su personalidad, ya que él naturalmente era así. Con la mayoría de la gente de la iglesia él bromeaba, le sonreía, así que ella no estaba realmente muy segura. Una noche, después de un ensayo del coro, Alan estaba subiéndose a su auto cuando Candy se acercó y le abrió la puerta del pasajero. Al subirse le dijo que quería hablar con él sobre algo que le estaba molestando. Alan le preguntó qué sucedía y ella le dijo que había estado pensando mucho en él y que no sabía si quería que él hiciera algo al respecto o no. Añadió que él le atraía mucho y que estaba cansada de pensar en eso, por lo que tenía que decírselo. Alan no supo qué decir y con ese mismo impulso Candy salió del auto y se fue rápidamente. Durante los días siguientes Alan no sabía qué pensar sobre tal situación, pero en su cabeza no dejaba de rondar lo sucedido. Una semana después se volvieron a encontrar en un partido de voleibol y al terminar se quedaron charlando en el estacionamiento. Una vez más Candy tomó la iniciativa y le preguntó a Alan si quería iniciar un romance con ella. Él afirmó que no estaba seguro y que no quería lastimar a su esposa, pero cuando terminaron esa conversación, él le dio un beso a Candy y luego se fue. Pasaron varias semanas y esta vez fue Alan quien llamó a Candy para invitarla a almorzar y hablar sobre lo que les había pasado. Pese a que ambos querían iniciar la aventura, antes de comenzar todo, Candy se encargó de hacer una lista de normas para poder estar juntos, así como una planificación de la logística y de los horarios. Entre las reglas destacaba que el romance debía acabar si alguno de los dos llegase a enamorarse del otro. Se verían entre semana cuando sus esposos estuviesen trabajando y siempre debían verse en un motel a la hora del almuerzo y que compartirían mitad y mitad todos los gastos de estos encuentros. Además, acordaron que Candy cocinaría y empacaría los almuerzos para ahorrar tiempo y dinero. Luego de establecer todas estas reglas, Alan y Candy tuvieron su primer encuentro el 12 de diciembre de 1978. Esto lo hicieron en un motel como habían establecido y el cual quedaba cerca del trabajo de Alan. Desde ese momento los encuentros entre ellos no cesaron. Por mucho tiempo estuvieron viéndose en moteles y teniendo relaciones sexuales. A pesar de que el sexo con Alan no era la explosión de placer, según las palabras de Candy, había algo en él que le atraía y le hacía pensar en sus encuentros todos los días. Por otro lado, Alan y Betty estaban cada vez más distanciados, pero el nacimiento de su hija Bethany en julio de 1979 hizo que de alguna forma Alan quisiera centrarse en su familia y recuperar su matrimonio. Para esto le propuso a Betty realizar un retiro de parejas llamado Encuentro Matrimonial, que supuestamente le ayudaría en su matrimonio. Esta experiencia fue sumamente gratificante para ellos, así que pudieron conectarse de nuevo como pareja. Para ese momento Alan ya había decidido dejar de lado la aventura que tenía con Candy, porque se dio cuenta que esto estaba poniendo en riesgo su matrimonio y su familia, pero no se atrevió a terminarlo, aunque Candy notó las evasivas de Alan y decidió ponerle fin, a pesar de que ella sentía que lo quería. Sin embargo, la realidad es que de vez en cuando seguían viéndose y no habían terminado su relación por completo. Cabe destacar que Pat, el esposo de Candy, no estaba ni enterado de todo lo que sucedía. Él no tenía ni idea de que su esposa tenía una aventura con Alan y para él su relación con Candy no había cambiado. O sea, que él nunca notó nada extraño en su esposa. Teniendo en cuenta el amorío entre Alan y Candy, el hecho de que al parecer Alan había decidido enfocarse en su matrimonio y dejar al lado a Candy, y que además ella fue la última persona en ver a Betty con vida, evidentemente Candy se convirtió en la principal sospechosa del asesinato de Betty. La policía la interrogó varias veces y en cada una de sus declaraciones Candy siempre mantuvo su historia. La mañana del 13 de junio, Candy llamó a Betty para pedirle permiso para que Alyssa se quedara en su casa una noche más. Además le informó que la llevaría a su clase de natación y que cerca del mediodía pasaría buscando el traje de baño de Alyssa. Desde que Betty dio a luz, Candy le ayudaba con Alyssa. Incluso se supo que antes del nacimiento de Bethany, ella fue quien planeó el baby shower de Betty, al que asistieron muchos de sus amigos. Para ese momento ella aún estaba en la relación extramatrimonial con Alan.
Y a pesar de que habían acordado en que Candy iría a casa de Betty al mediodía, debido a que tenían muchas cosas que hacer ese día, incluyendo ir al supermercado, hacer unas compras, ella decidió ir a buscar el traje de baño de Alyssa cerca de las 10 de la mañana. Según Candy, se quedó en un rato hablando con Betty y se le pasó el tiempo sin darse cuenta. Para cuando llegó al supermercado, su reloj se le detuvo y no se dio cuenta de la hora, por lo que fue a buscar a los niños a la escuela bíblica sin comprar nada. Las autoridades estaban muy seguros de que Candy era la responsable. En la escena se encontró una huella ensangrentada de un zapato y los detectives estaban colectando las evidencias necesarias para poder sustentar su acusación. Mientras tanto, Candy fue arrestada, pero poco después se le otorgó la libertad bajo una fianza de $100,000, mientras se llevaba a cabo su juicio. Toda la comunidad de la iglesia pensaba que Candy no podía ser capaz de cometer tal crimen. Les costaba creer que una excelente madre, esposa y mujer devota fuera capaz de asesinar a su mejor amiga con un hacha. Además, no creían que tuviera la fuerza para levantar el arma y golpearla más de 40 veces. El juicio comenzó en octubre de 1980 y Candy sorprendió a todos al declarar que cometió el crimen en defensa propia y subir al estrado como su propia testigo. En su relato, Candy afirmó que, como ya había dicho, acudió la mañana del 13 de junio a casa de Betty a buscar el traje de baño de Alyssa. Ambas charlaron por un rato y en medio de la conversación, Betty la confrontó sobre el amorío que ella tenía con su esposo Alan. Candy no tuvo palabras y solo trató de disculparse, pero Betty desató una gran ira y la empujó con fuerza hacia el cuarto del lavado. En algún momento Betty tomó el hacha que estaba al lado de la puerta e intentó darle varios golpes. Candy logró quitarle el arma y desde ahí entró en un estado de ensueño donde no supo qué sucedió exactamente, y esto lo dijo en sus propias palabras. La defensa de Candy presentó en el juicio un informe de una serie de sesiones de hipnosis a las que Candy fue sometida de la mano del Dr. Fred Fanson, un psiquiatra hipnotizador. A través de estas sesiones, Candy pudo expresar frases y momentos que estaban en su inconsciente, que posteriormente ayudaron a su defensa a crear una cronología de lo sucedido. Entre otras cosas, según lo que surgió de la hipnosis, cuando Betty la confrontó por la traición, Candy le admitió, pero le dijo que eso había sucedido hace mucho tiempo. En ese momento Betty le ordenó tajantemente no verlo más y apareció en la puerta con el hacha. Aunque no parecía hacerlo de manera amenazante, Candy se asustó y le dijo que le traería a Alyssa luego de la escuela bíblica. En ese momento Betty dejó el hacha en el suelo. Este quedó recostado sobre la pared, pero Betty le dijo que no, que siguieran con sus planes originales y que la trajera a casa a la mañana siguiente, pero que después de eso no quería verla más. Luego le recordó que le llevara unos caramelos de menta a Alyssa mientras le daba el traje de baño. En ese punto ambas mujeres cruzaban miradas de dolor y de arrepentimiento. En un momento Candy puso su mano en el hombro de Betty y le dijo que lo sentía mucho, lo que al parecer desató la ira de la mujer. Betty empujó a Candy y corrió hacia el hacha que estaba junto en la puerta de la habitación del lavado. Comenzó a gritarle "no puedes tenerlo", mientras intentaba golpearla con el hacha. Candy luego le gritaba que ella no quería tener a Alan y que ya no pasaba nada entre ellos. Pero luego se generó un forcejeo con el hacha y Candy recibió un golpe en su cabeza. Este golpe la dejó con una herida algo profunda. Mientras tanto trataba de defenderse de los ataques de Betty, quien le gritaba que debía matarla. Al final Candy tomó el control del hacha y le dio varios golpes a Betty hasta que dio un paso atrás y se dio cuenta de que estaba empapada de sangre. En medio de esta escena se subió a su auto y condujo algo desorientada a su casa, donde luego metió su ropa en la lavadora y se cambió de calzado. Poco después fue a recoger a los niños a la escuela bíblica y siguió su día como normalmente lo haría, aunque seguía bastante conmocionada según ella. Según el informe del Dr. Fanson, Candy tenía un problema de ira causado por numerosos traumas de su infancia, el cual contuvo durante muchos años y que de alguna manera salió a flote en el momento en el que ésta se vio obligada a defenderse. La defensa de Candy alegaba que ella no había planeado el asesinato de Betty y se enfocó en destacar que ella cometió este crimen para defenderse del ataque de Betty. Finalmente, el jurado determinó que Candy era inocente del cargo de asesinato en primer grado y estuvo de acuerdo con la teoría de que Candy actuó en defensa propia.
La fiscalía no se opuso a esta decisión y no intentó apelar, lo que fue muy decepcionante para la familia de Betty. Tras el juicio, Candy declaró que quería dejar atrás todo lo sucedido y volver a tener una vida normal. Por otra parte, su esposo Pat la apoyó durante todo este tiempo e incluso antes y después del juicio se mantuvo a su lado. Poco después de ser absuelta, Candy y su familia se mudaron a Georgia. Se supo que con el tiempo se certificó como consejera familiar y al parecer luego se divorció de Pat. Alan Gore perdió la custodia de sus 2 hijas, quienes crecieron con sus abuelos maternos. Él perdió casi todo el contacto con sus hijas, se volvió a casar poco después de los hechos y se mudó. El caso de Candy ha sido inspiración para varios largometrajes. En el año 2022 se estrenó una miniserie de 5 capítulos llamado Candy en la plataforma Hulu, la cual fue protagonizada por Jessica Biel. Y en abril del año 2023 se estrenará una nueva serie llamada Love and Death, basada en el caso de Candy y protagonizada por Elizabeth Olsen. Este es lo último que se tiene de información con respecto al caso, de las series que se están realizando con relación a este caso. Pero amigos, en este punto, con relación a todo lo que les acabo de contar, me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a la decisión del juez y de la fiscalía. ¿Creen ustedes que la decisión que se tomó fue la correcta, que ella actuó en defensa propia y que por lo tanto debía quedar en libertad? ¿O creen ustedes que ella sí de alguna forma tenía que haber cumplido algún tipo de sentencia en la cárcel? Primero que nada por haber tenido un amorío con una persona casada. Segundo, porque esto hizo que se desatara la furia y el dolor en una mujer que pudo sentir en carne propia la infidelidad no solo de su esposo, sino también de su supuesta mejor amiga. Pero bueno amigos, esto está bastante complicado de decidir en mi opinión personal, pero me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a esto. ¿Qué decisión hubiesen tomado ustedes si fuesen los jueces? Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También les recuerdo que tenemos un segundo canal llamado Crónicas de un Crimen, donde también tenemos contenido muy interesante que no se pueden perder. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.